muchas personas consiguen el trabajo, con una oportunidad de un trabajo, pero no muchos logran entrar a las fábricas o a lo que es a conseguir un trabajo, lo que también crean los pequeños barrios, suburbios, donde la gente podía contenerse o al menos poder buscar alguna oportunidad de trabajo. Como también al haber mucho excedente de mano de obra, las empresas o las fábricas sí contrataban, pero ¿a qué costo? El salario de los trabajadores era mínimo, las horas laborales eran extensas y las condiciones en las que trabajaban y en las que vivían no eran las condiciones adecuadas de una persona de esos tiempos en las que podía vivir. Que consigo que al pasar de los tiempos esto trae varias consecuencias, que una de las consecuencias fueron de que varias personas o varios obreros comiencen a tomar decisiones y a organizarse más que nada, que en esos momentos comienzan a organizarse en pequeños en sindicatos obreros, que donde también lleva a una reforma y a una revolución de ellos mismos. Muchos de estos obreros de los que se organizaban en los sindicatos, en su mayoría pedían las mejores salariales y las condiciones de vivir, más que nada, porque como mencionábamos hace un momento, las condiciones eran muy desfavorables para que ellos mismos puedan trabajar ni vivir. Bien, al pasar los tiempos, estos grandes capitalistas o grandes inversores, mercaderes, digamos, que en un momento comenzaron a realizar estas fábricas, em, comenzaron ya a hacer el excedente de capital. Y bueno, aquí nace una nueva clase social que es la burguesía. Bien, antes la clase burguesía se decía que era una clase de no muy alta, sino que era una clase media, una clase media, pero bien, al pasar de los tiempos, esta ya se hace una clase más preponderante, o sea, como que ya tiene un estatus más alto. Entonces, a partir de ahí es donde viene que estos mismos burgueses pasarían a tener su otra contraparte o la otra contracara de esto, que serían el proletariado, que serían los obreros, las personas que trabajaban en las fábricas como mencionamos anteriormente. Otro punto más y el último que señala el autor, que es la expansión del modelo industrial. Bien sabido, sabemos que esto se originó en el Reino Unido, pero bien, a pasar de los tiempos, esto se va expandiendo en las demás ciudades vecinas, como también, bien, que conllevó a que muchas de estas ciudades comiencen a buscar sus colonias, busquen en aquellas colonias que tenían, como por ejemplo Francia, España, Portugal, tenían varias colonias, lo que era Egipto, lo que era África. Bien, para ello comienzan a buscar, necesitan de las colonias para que puedan sacar recursos, puedan sacar materia prima, trabajadores también, porque el excedente de los trabajadores que era allá era tan desfavorable que bueno, muchas personas morían. Entonces comienzan a buscar otra mano de obra más barata, o podríamos decir en un momento hasta esclavizada. Bien, con lo que mencionamos hace un momento, los 5 puntos principales que enfoca el autor y menciona, que dice que bueno, fueron para que se realice la Revolución Rusa en tal lugar. Bien, para ello, como habíamos mencionado hace un rato, también vamos a hablar de lo que era la revolución burguesa. Bien, ya mencionamos hace un rato quién eran los burgueses y ahora vamos a mencionar cómo se lleva la revolución burguesa. Para ello vamos a mencionar un concepto clave, que es el pueblo. Bueno, pueblo, antes no se hacía referencia a lo que se hace referencia hoy, que es a la cantidad de las masas populares en dicho lugar. Antes, en ese momento, se conocía al pueblo, a aquellas personas que eran ilustradas, que promovían ya sea el conocimiento, la libertad, la ilustración más que nada de ellos mismos. O sea, eran personas que tenían un estatus más alto social, ya sea por ejemplo abogados o profesores o personas que promovían, como en un momento dijimos, el conocimiento. Estos intelectuales, como dijimos, promovían el conocimiento. Tales podemos mencionar como a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, que decían que
la razón debía reemplazarse por el dogma. Entonces lo que decía que cada persona o cada ser debía gobernarse a sí mismo. Entonces, por otro lado, los ilustrados más que nada defendían los intereses y las ideas de los burgueses, ya que veían en la aristocracia una monarquía un obstáculo para el crecimiento de su idea. Por ejemplo, le veían como un obstáculo para crecer ya sea político y económicamente, que bien todas estas ideas de los ilustrados fueron la base de lo que es la Revolución Francesa. Entonces, el concepto de pueblo ilustrado no solo hacía referencia o estaba vinculado a a una revolución política, sino como también a los cambios que se llevaba tanto en lo económico y lo político. De forma que la burguesía veía una oportunidad o veía el conocimiento y la ciencia como una forma de desarrollo económico y bueno, lo que llevó obviamente a un crecimiento ya sea un apoyo a la ilustración para que bueno, como dijimos hace un momento, las ideas puedan nacer y puedan respaldarse a futuro. Eric Hobsbawm, nuevamente mencionamos al autor porque el autor destaca la relación entre lo que es la revolución industrial y el capitalismo, lo que mencionamos hace un momento, porque, por ejemplo, al tener el capitalismo un excedente mismo de los burgueses que los que estamos hablando, permitió la expansión ya sea económica del mercado y la acumulación misma del capital, ¿viste? Bien, mencionar que la revolución no se quedó en un solo lugar, en un solo terreno. Dijimos hace un momento que se expandió a diferentes lugares, a diferentes países, donde esos países mismos lo comenzaron a utilizar de la mejor manera y utilizando mejores las invenciones que ya se hizo. Tales ejemplos, por ejemplo, de las máquinas de vapor que se realizaba, otros lo hacían de la mejor manera, como por ejemplo Gran Bretaña. Si bien, ahora las masas ya sea de campesinos y urbanos entrarían en acción ante la aristocracia cuando esta misma, la aristocracia, justamente pierde el control del poder. Y bueno, a este proceso hecho lo llamamos de la paz. De la paz, ¿por qué? Porque, a ver, lo que se menciona es que, bueno, la revolución entran en conflicto estos dos grupos, más que nada. Y bien, y aquí ¿quién pierde poder? Lo que pierde poder es la aristocracia, sobre todo lo que son las masas. Bien, como dijimos, a ver, como para ir finalizando, lo que menciona más que nada este término es cómo la Revolución Francesa pasa a ser un conflicto de élite a un levantamiento popular. Popular, ¿por qué? Obviamente porque las masas de campesinos comienzan a levantarse y bueno, comenzar a tener el control mismo de lo que es el poder, lo que antes tenía la aristocracia. De forma que para el año 1790-1794 la aristocracia pierde el control total en lo que es las masas de los campesinos y las masas urbanas, y en donde comienza a tener un nuevo inicio, una nueva revolución. Bien, de esta forma de lo que se trató de analizar y hablar, más que nada mencionando al autor Eric Hobsbawm, es acerca de cómo se da, ¿no? La revolución industrial y por qué se dio en el mencionado lugar que es el Reino Unido y no en Portugal ni en España. Pero bien, sabemos cuáles fueron las principales causas que estudia el autor, por qué se dio la revolución en ese lugar y quiénes fueron sus principales actores. Por eso mencionamos la revolución industrial y la revolución burguesa y cómo comienza a perder el control dichos personajes que un día hicieron la revolución, intentaron tener el poder y un día para el otro, por sus mismas causas, pierden el control del poder y son al- em, pierden el control a base de lo que es el de las masas de campesinos que mencionamos como el concepto de la paz. Así que bien, esta es una pequeña síntesis y bien, de todo lo que